El cuento de Simbad el marino. Hace muchísimos años, en la ciudad de Bagdad, vivía un joven llamado Simbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos, por lo que se le conocía como Simbad el cargador. «Pobre de mí, qué triste suerte la mía», se lamentaba. Quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios llenos de flores, Simbad el cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que destacaba un anciano, que habló de la siguiente manera: «Me llamo Simbad el marino. No creas que mi vida ha sido fácil. Para que lo comprendas, te voy a contar mis aventuras. Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante semanas hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra, el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados. En realidad, la isla era una enorme ballena. Como no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes, agarrado a una tabla, hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad». Llegado a este punto, Simbad el marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho 100 monedas de oro y le rogó que volviera al día siguiente. Así lo hizo Simbad, y el anciano prosiguió con sus andanzas. Volví a zarpar. Un día que habíamos desembarcado, me quedé dormido, y cuando desperté, el barco se había marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude coger, me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido, sacándome así de aquel lugar». Terminado el relato, Simbad el marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro, con el ruego de que volviera al día siguiente. «Hubiera podido quedarme en Bagdad disfrutando de la fortuna, pero me aburría y volví a embarcarme. Todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó. Fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros. Los enanos nos condujeron hasta un gigante que tenía un solo ojo y que comía carne. Al llegar la noche, aprovechando la oscuridad, le clavamos una estaca ardiente en su ojo y escapamos de aquel espantoso lugar. De vuelta a Bagdad, el aburrimiento volvió a hacer presa en mí, pero esto te lo contaré mañana.
y con estas palabras Simbad el marino entregó al joven 100 piezas de oro. Inicié un nuevo viaje, pero por obra del destino mi barco volvió a naufragar. Esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropófagos. Me ofrecieron a la hija del rey, con quien me casé, pero al poco tiempo ésta murió. Había una costumbre en el reino que el marido debía ser enterrado con la esposa. Por suerte, en el último momento logré escapar y regresé a Bagdad cargado de joyas. Y así, día tras día, Simbad el marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes, tras lo cual ofrecía siempre 100 monedas de oro a Simbad el cargador. De este modo, el muchacho supo de cómo el afán de aventuras de Simbad el marino le había llevado muchas veces a enriquecerse para luego perder de nuevo su fortuna. El anciano Simbad le contó que en el último de sus viajes había sido vendido como esclavo a un traficante de marfil. Su misión consistía en cazar elefantes. Un día, huyendo de un elefante furioso, Simbad se subió a un árbol. El elefante agarró el tronco con su poderosa trompa y sacudió el árbol de tal modo que Simbad fue a caer sobre el lomo del animal. Este le condujo entonces hasta un cementerio de elefantes. Allí había marfil suficiente como para no tener que matar más elefantes. Simbad así lo comprendió y, presentándose ante su amo, le explicó dónde podría encontrar gran número de colmillos. En agradecimiento, el mercader le concedió la libertad y le hizo muchos y valiosos regalos. Regresé a Bagdad y ya no he vuelto a embarcarme, continuó hablando el anciano. Como verás, han sido muchos los avatares de mi vida, y si ahora gozo de todos los placeres, también antes he conocido todos los padecimientos. Cuando terminó de hablar, el anciano le pidió a Simbad el cargador que aceptara quedarse a vivir con él. El joven Simbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. El cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Érase una vez un pobre leñador que vivía en Persia, cuyo nombre era Alí Baba, que se encontraba trabajando un día en el bosque. De repente, Alí escuchó los cascos de muchos caballos que se acercaban y corrió para esconderse entre los arbustos. Al escuchar hablar a los jinetes, Alí se dio cuenta de que se trataba de una banda de ladrones, y una vez que se alejaron, el humilde leñador intentó huir. Fue entonces cuando vio algo magnífico. Los ladrones se acercaron a una cueva, cuya entrada estaba sellada por una enorme roca. Uno de los ladrones, que parecía ser el líder, dijo: «Ábrete, sésamo», y la puerta de la cueva se abrió por completo. Así los ladrones entraron a dejar el botín que habían obtenido robando. Tras dejar el botín, el líder de los ladrones dijo:
«Ciérrate, Sésamo», y la entrada de la cueva se cerró. Al ver aquello, Alí se quedó completamente maravillado, y cuando los ladrones se fueron, no pudo evitar intentar abrir él mismo la puerta. «Ábrete, Sésamo», dijo Alí Baba, y la roca que cubría la cueva se movió, dando paso a un enorme tesoro. Alí, que era muy pobre, cogió una bolsa de oro y luego, con las palabras mágicas «Ciérrate, Sésamo», cerró la puerta de la cueva de nuevo. Al volver a casa, Alí tomó la decisión de no volver a trabajar de leñador, porque pensó que podría vivir tranquilamente sacando cada cierto tiempo una pequeña bolsa de oro del tesoro que había descubierto. Estaba convencido de que los ladrones no se darían cuenta de tanto que había allí. Sin embargo, el hermano de Alí, llamado Casim, sí que se dio cuenta de que ya no vivía como antes. Él, por su parte, también era rico al haberse casado con la hija de un mercader, y sabía distinguir muy bien esas cosas. Y tanta curiosidad tenía Casim que fue a preguntarle a su hermano Alí por la repentina mejora en su estilo de vida. Así Alí, que tenía buen corazón y quería a su hermano, aunque éste no lo hubiera ayudado nunca, le contó todo sobre la cueva de los ladrones, incluso que se abría con una palabra mágica. Como Casim era muy ambicioso, un día fue a la cueva de los ladrones y, diciendo las palabras mágicas que le había dicho su hermano, logró que las puertas se abrieran. Tras esto, Casim no daba crédito a tan gran tesoro, que parecía suficiente como para que vivieran varias generaciones en la opulencia. Pero Casim, del todo imprudente y ansioso, se olvidó de que ese tesoro era de unos ladrones y de que había que andarse con cuidado, por lo que un día los ladrones encontraron a Casim allí, nadando entre monedas de oro. «¿Cómo lograste entrar aquí?», preguntó furioso el líder de los ladrones. Y tras aquellas palabras dejaron a Casim encerrado en la misma cueva como prisionero. Pasados un par de días, Alí se dio cuenta de que su hermano había desaparecido tras contarle el secreto de la cueva. Así que, y temiendo que le hubieran descubierto los ladrones, decidió ir a salvar a su hermano. Y como era un hombre muy precavido, fue acompañado de unos guardias reales en lugar de ir solo. Así, todos fueron hacia la cueva y se escondieron en unos arbustos, donde pasaron el día hasta que cayó la noche. Entonces, tal y como le había dicho Alí a los guardias, aparecieron los 40 ladrones. El líder, diciendo las palabras mágicas «Ábrete, Sésamo», hizo que la puerta se abriera, y una vez que estuvieron dentro, los guardias del rey corrieron para apresar a los ladrones, salvando con ellos a Casim, que se encontraba muy desmejorado tras varios días encerrado sin comer. Con el arresto de los 40 ladrones, el tesoro fue devuelto a todas y cada una de las personas que habían sufrido un robo, y los ladrones tuvieron que cumplir su condena, que fue bastante larga, pues muchos habían sido también los robos cometidos.
En cuanto a Alí, no pudo seguir viviendo de los tesoros de la cueva, pero su hermano Casim, agradecido por haber sido salvado, le ayudó a encontrar un mejor trabajo, gracias a su suegro el mercader, y para siempre tuvo una mejor vida. Con respecto a la cueva, pues cayó en el olvido, pues ya nadie volvió a usarla para esconder cosas ni para nada. No obstante, se cuenta que, aún hoy en día, dentro de las zonas rurales de Persia, algunos bandidos le han vuelto a utilizar para guardar tesoros, pero solo quien conozca las palabras mágicas podrá acceder algún día a tan magníficos tesoros. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. El cuento del flautista de Hamelín. Hace muchísimo tiempo, en el próspero pueblo de Hamelín, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus gordos y satisfechos habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando con mucha ansia el grano de sus repletos graneros y la comida de sus bien provistas despensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión, y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga de ratones. Por más que pretendían exterminarlos, o al menos ahuyentarlos, tal parecía que cada vez acudían más y más ratones a la ciudad. Tal era la cantidad de ratones que día tras día se adueñaban de las calles y de las casas, que hasta los mismos gatos huían asustados. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la ferocidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron: «Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones». Al poco se presentó ante ellos un flautista, alto y desgarbado, a quien nadie había visto antes, y les dijo: «La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelín». Dicho esto, comenzó a pasear por las calles, y mientras paseaba, tocaba con su flauta una maravillosa melodía que encantaba a los ratones, quienes, saliendo de sus escondrijos, seguían embelesados los pasos del flautista, que tocaba incansablemente su flauta. Y así, caminando y tocando, los llevó a un lugar muy lejano, tanto que desde allí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río, donde al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. Los hamelienses, al verse al fin libre de las voraces tropas de ratones, respiraron aliviados. Ya tranquilos y satisfechos, volvieron a sus prósperos negocios, y tan contentos estaban que organizaron una gran fiesta para celebrar el feliz desenlace, comiendo excelentes viandas y bailando hasta muy entrada la noche. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó a los hombres de la ciudad las 100 monedas de oro prometidas como recompensa. Pero estos, liberados ya de su problema y cegados por su avaricia, le contestaron: «Vete de nuestra ciudad, ¿o acaso crees que te pagaremos tanto oro
por tan poca cosa como tocar la flauta. Y dicho esto, los orondos hombres del consejo de Amelín le volvieron la espalda, profiriendo grandes carcajadas. Furioso por la avaricia y la ingratitud de los amelienses, el flautista, al igual que hiciera el día anterior, tocó una dulcísima melodía una y otra vez, insistentemente. Pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Cogidos de la mano y sonrientes, formaban una gran hilera, sorda a los ruegos y gritos de sus padres, que en vano, entre sollozos, desesperación, intentaban impedir que siguieran al flautista. Nada lograron, y el flautista se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo a dónde, y los niños, al igual que los ratones, nunca jamás volvieron. En la ciudad solo quedaron sus opulentos habitantes y sus bien repletos graneros y bien provistas despensas, protegidas por sus sólidas murallas y un inmenso manto de silencio. Y esto fue lo que sucedió hace muchos, muchos años en ese desierto y vacío pueblo de Amelín, donde por más que busquéis, nunca encontraréis ni un ratón ni un niño. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado.